pensar el diseño libremente basado en Design Thinking por yo. En mayor o menor escala, todo trabajo de diseño requiere un planeamiento. Y este planeamiento, a grandes rasgos, tiene tres niveles, ¿no? Tratar de definir el problema como para poder ver qué es lo que tenemos que comunicar. Una vez que tenemos definido el problema, esto hacerlo material o verlo, o sea, verlo, decidirlo. Y por último, un momento en el cual, una vez que esto está decidido, esto o se imprime, o se publica en la web, o se muestra, o se lo que sea. Entonces, bueno, los dos primeros aspectos implican el estudio del problema, el desarrollo de propuestas y proyectos. El tercer aspecto implica la organización de recursos y producción final. Bueno, generalmente, lo primero es que alguien nos encarga un trabajo, de una manera o de otra. Entonces, acá en general el cliente es quien intenta la primera definición del problema de diseño, identifica una necesidad, desarrolla un objetivo y nos contacta al diseñador. Estaría el diseñador obtener del cliente una descripción del objetivo esencial, de la necesidad experimentada, del cuadro de referencia completo. A pesar de que es el cliente quien inicia el proceso, el diseñador tiene que reevaluar la situación y aconsejar en consecuencia. El presupuesto es en general determinado por el cliente, en muchos casos, sin embargo, este puede ser reconsiderado sobre la base de recomendaciones del diseñador. Esto lo hablamos justo en la primera clase que estuvimos hablando un poco de esto. Eh, entonces tenemos como un primer acercamiento, tenemos como un presupuesto, decimos, bueno, por lo menos un presupuesto, un rango, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que tenemos que hablar cuando tenemos un cliente es, bueno, a ver, vos me estás, pero ¿cuánto pensás que podés gastar en esto? ¿1.000 pesos? ¿10.000 pesos? ¿100.000 pesos? ¿1.000.000 de pesos? Dependiendo de ese rango, es a partir de eso que empezamos a pensar en ese rango, ¿no? Acá hay una cosa que me dijo una amiga diseñadora una vez, por ahí la escucharon, pero normalmente cualquier trabajo tiene tres variables, ¿no? Precio, tiempo y calidad. Entonces, normalmente con esto, con el tema de cuando uno maneja el tema de los precios, estas tres variables es importante que lo hablemos con el cliente y le digamos, bueno, mira, vos de estas tres, a lo sumo podés manejar dos. O sea, si lo querés bueno en calidad y rápido, y bueno, va a ser caro. Si lo querés barato y rápido, y bueno, no va a tener tanta calidad. Si lo querés muy bueno y muy barato, y bueno, dame mucho tiempo, ¿no? Como que estos tres elementos, calidad, velocidad y precio, eh, esta es una forma de negociar con el cliente, es bueno, decir, bueno, está bien, eh, son estas tres variables, déjame manejar por lo menos una a mí, ¿no? Eh, y entonces, bueno, siguiendo como ejemplo, el currículum que les voy a pedir que me presenten en la clase que viene, en este caso, a ver, ¿quién sería el cliente y quién sería el público? El cliente somos nosotros, cada uno. Perfecto. Estarían funcionando como cliente y como diseñador. ¿Y el público? Y vos. O si no, podría ser también el empleador. También, ¿no? Claro. En este caso, estaríamos necesitando decir, bueno, a ver, este currículum, esto pasa, uno normalmente no tiene un currículum, tiene varios currículum. En el sentido de que uno tiene que adaptar el currículum a dónde lo va a presentar. Entonces, en este caso en particular, sería que sería su currículum como diseñadores de imagen, en general, en un formato gráfico, con lo cual sería importante, o sea, es un diseñador gráfico, es lo que uno más posibilidad va a tener de mostrar. Y entonces tenemos que pensar, entonces es eso, que se lo estaríamos presentando este currículum a una persona que estaría buscando un diseñador gráfico, estaría necesitando un diseñador gráfico, y ustedes estarían presentando a pedir trabajo a esta persona, que básicamente en teoría sería yo. De todas maneras, como de alguna manera pasa, ustedes no conocen exactamente
qué es lo que a mí me interesaría o qué. Entonces tiene que pensar como en un cliente, digamos, genérico, ¿no? Y bueno, obviamente algo de diseñador gráfico, algo de diseño tiene que saber el chabón porque está pidiendo un diseñador gráfico, una serie de cosas. Entonces, en base a esto, viene la segunda parte del proceso. Bueno, ya sabemos que hay alguien que está necesitando un trabajo, en este caso son ustedes mismos que quieren presentar un currículum ante alguien que necesita un diseñador, y entonces tienen que empezar a buscar información. Entonces, este proceso tiene como finalidad definir el proyecto desarrollando una clara imagen del cliente a través de todo el espectro de sus operaciones, de manera que el producto desarrollado sea coherente con otros productos y con la imagen del cliente, persiga sus objetivos generales y represente sus valores socioculturales. En este caso es medio sencillo, pero bueno, si estuviéramos trabajando para una empresa en particular, es re importante que analicemos esa empresa, más allá de lo que nos haya dicho en la reunión el cliente o en el pedido o lo que sea, buscar en internet la empresa en particular, qué hace, cómo lo hace, qué hizo hasta ahora, etcétera, ¿no? También puede ser que este análisis lleve al diseñador a hacer propuestas al cliente. El análisis del producto en sí es un elemento clave, particularmente en publicidad. En este caso, el producto sería el currículum, ¿no? Otra fuente de información de gran utilidad para el diseñador es el público. El uso de esta fuente debe tomar la forma de entrevistas, estadísticas y análisis de reacciones frente a productos similares y frente a otros productos de la misma empresa. En este caso del currículum no estaríamos teniendo público en sí, pero sí es importante, acá, competencia, ¿no? Que por ahí es esto, vean otros currículums de diseñadores, si si fuera un producto, ¿no?, que están haciendo o una campaña para una empresa, o qué sé yo, ver qué otras cosas parecidas se están haciendo y qué soluciones se encontraron al respecto, ¿no? Serían como inspiracionales, de alguna forma. ¿Cómo? Inspiracionales. Serían, digamos, No, en este caso bastante concreto. Ponele que eso, te piden el logo para una verdulería. Bueno, buscas verdulerías y buscas el logo. Si te piden, ¿no? Como que por ahí muchas veces no tenemos la posibilidad de hacer entrevistas, a veces es más fácil de lo que parece, ¿no? Estadísticas y análisis de reacciones frente a productos similares, qué sé yo, por ahí uno no es tan fácil de que tenga acceso a estas herramientas. Pero sí, como mínimo es esto de ver, como base, ¿no? Ver otras cosas que se hayan hecho similares, todo lo que se haya hecho similar, y todo lo que hace, digamos, por un lado el cliente, para conocer, y por otro lado el público, ¿no? ¿Qué es lo que hasta ahora viene viendo con respecto a ese tema en general? Bien, entonces, uy, qué feo que es este punto. Qué feo que es este punto tan grande. Bueno. Entonces, el tercer paso sería analizar, interpretar y organizar esa información. Entonces, bueno, la información obtenida permitirá establecer ciertos parámetros para las decisiones de diseño. Esta información debe compararse con la prevista por el cliente en función de iniciar el proceso de análisis e interpretación. O sea, el cliente nos dijo algo, estuvimos analizando otras cosas, viendo lo que hace la competencia, viendo lo que espera el público, y bueno, vemos ahí si lo que nos pidió el cliente y lo que vimos tiene coherencia o no, si no tiene coherencia, por dónde lo podemos considerar la relación entre estos elementos y los objetivos fundamentales del proyecto, así como también interpretar cuidadosamente la información obtenida, de manera que ésta contribuya a una segunda definición del problema. Toda definición detallada de un problema encierra en forma casi transparente la solución del mismo. Esto es casi filosófico, ¿no? Si uno hace bien la pregunta, en general es mucho más fácil de encontrar respuesta. Y entonces acá empezamos ya a definir mejor el problema y tenemos una segunda definición de este problema. A partir de esto nos determinamos objetivos. Entonces, en esta etapa se especifica el objetivo general, muy posiblemente en forma más detallada y algo modificada. Se determina con precisión lo que la pieza debe hacer más que lo que debe ser. O sea, en este momento no pensamos en si va a tener azulito y corazoncitos rojos, sino decimos, bueno, pará, esto, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué características tiene que ser? ¿En base a qué canal voy a trabajar? O sea, determinamos el canal. O sea, bueno, en este caso,
Por ejemplo, bueno, al parecer, porque es parte de la definición del problema, yo les estoy pidiendo un currículum, digamos, en PDF. Pero por ahí consideran que es mejor mandarme un video. Por ahí, tipo un video hablando a cámara y contando lo que ya hicieron y mostrando así en pantalla las cosas. No sé. Por ahí piensan que es mejor, en base a todo el análisis que hicieron, determinar que el canal, no sé, ¿no? Otros tipos de canales que no sean efectivamente o el original, o por ahí no había un canal original definido, ¿no? Entonces definimos por qué canal vamos a transmitir ese mensaje. Después definimos el alcance, a quiénes queremos llegar. Esto obviamente es para, en este caso sería a mí, pero si estamos hablando del currículum, pero si fuera esto, ¿no? Un producto, o lo que sea, bueno, ¿cuáles, a quiénes, a cuánta gente le queremos llegar? A todos los de la comarca, a todos los de Bolsón, a todos los del mundo, dentro de los de la comarca, a los que estudian en universidades, a los que tienen, a los niños, a los adultos mayores, a los que tienen mucha plata, a los que tienen poca plata. ¿A quiénes queremos llegar? Como vimos con Frascara, por ahí es más importante, o sea, no necesitamos, no necesariamente que llegue a más gente es mejor, por ahí necesitamos que llegue a lo que le tiene que llegar y nada más. En este caso particular, por ejemplo, si fuera el currículum, es a esa persona que está tomando, ¿no? Requerimientos e interacciones. Entonces acá lo que queremos es, bueno, efectivamente, ¿qué es lo que estamos esperando que pase? Que venda más verduras el verdulero, que la gente se lave las manos por el COVID, que me contraten. Bueno, ¿qué es lo que queremos que pase? Determinamos los objetivos. Entonces, determinamos por dónde vamos a transmitir el mensaje, determinamos a quiénes le queremos llegar y determinamos qué queremos que pase. Y en teoría, o sea, en teoría no, recién acá empezamos a trabajar. O sea, algunas veces los diseñadores gráficos, propiamente dicho, entran recién en este nivel, ¿no? Entonces, en el nivel de visualización. Entonces, en realidad, para la práctica de esta presentación, acá estaríamos armándole las definiciones para mandarle al diseñador que nos haga el currículum. Entonces, al nivel de visualización, el objetivo de esta etapa es proveer a los visualizadores suficiente información para que puedan trabajar con objetivos claros y marcos de referencia que ayuden a seleccionar y organizar los elementos visuales en el desarrollo del proyecto. Entonces, acá debemos especificar, armar las especificaciones para la visualización. ¿Qué es lo que queremos que se vea de nosotros? ¿Cómo nos queremos presentar? ¿Formales? ¿Alocados? ¿Súper creativos? Serio, pero con onda, ¿no? Definimos qué es lo que estamos queriendo mostrar. Y entonces hacemos la tercera y no última definición del problema de lo que queremos mostrar. Entonces ahí sí entraría el diseñador gráfico propiamente dicho, si fuera una pieza gráfica, porque como diseñadores audiovisuales posiblemente nos pidan, podemos seguir exactamente el mismo proceso para un corto, para un corto publicitario, para un corto institucional, para lo que sea, ¿no? Entonces acá sí, ya teniendo una buena especificación del problema, vamos a decidir qué forma toma el proyecto, cuál es el tema, cuál es el código. Entonces ya ¿no? Esta es la etapa de selección, generación y organización de los componentes basados generalmente en tipografía de imagen y visualizados en forma de bocetos para la exploración visual y de boceto terminado y prototipo para la presentación al cliente. En nuestro ejemplo del currículum, ustedes son el cliente, ¿no? Lo vimos al principio, con lo cual, bueno, ustedes se mostrarán a ustedes mismos y decidirán en un momento que eso es correcto o no, ¿no? Y entonces después viene una primera implementación, ¿no? Entonces, ustedes ya se lo mostraron a ustedes mismos, decidieron que estaba bien, y entonces, bueno, acá está pensado más con un producto más general, ¿no? Pero es posible que en realidad tengamos que volver atrás. En una entrega para un trabajo, un currículum para un trabajo, generalmente no suele haber devoluciones, con lo cual no hay mucho proceso, pero una de las cosas fundamentales que tiene esto del design thinking es este bucle, ¿no? Acá,
de tratar de bocetar algo lo antes posible para probarlo lo antes posible, para ver qué tenemos que cambiar en el diseño y este bucle hacerlo todas las veces que sea necesario hasta llegar al producto que mejor cumpla con las especificaciones, ¿no? Producto en sentido general, ¿no? No necesariamente producto es un envase de shampoo, producto puede ser este currículum, producto puede ser un video o cualquier cosa. Y después, entonces, una vez que definimos cuál es el producto, tenemos que organizar la producción. Y entonces se debe describir uno a uno los pasos que hay que tomar para la producción de nuestro trabajo. Es importante describir cada proceso y evitar dejar huecos en las instrucciones que permitan a la empresa de producción tomar decisiones por ellos mismos, pues seguramente tomarán la decisión para beneficio personal, afectando la calidad del producto preestablecida por el diseñador. Esto es muy importante, inclusive algunos están recursando, ya cursaron diseño y saben que, bueno, eso, van a imprimir y si no les especifican exactamente lo que quieren imprimir y cómo lo quieren imprimir, es muy probable que hagan lo que tengan ganas. Muchas veces no es de mala voluntad, es eso, que uno no lo dejó claro y si no me lo dejaste claro, voy a hacer lo que pueda, qué sé yo, es así. Entonces es muy importante aclarar, ¿no? Si yo mando un pendrive para imprimir, bueno, una carpeta clara al principio de todo, 00 del nombre de la carpeta para que quede lista arriba de todo, imprimir, bien grande, todo en mayúscula, y adentro solo el archivo con lo que hay que imprimir, y de ser posible el nombre del archivo que tenga quiénes son ustedes, o sea, quiénes son ustedes, qué trabajo están imprimiendo, queriendo imprimir, el tamaño, ¿sí? Cuando uno no puede mandar un mail o cosas, todo contra más claro y más preciso sea lo que ponen, mucho mejor, muchas menos posibilidades de error y que no quede lo que estábamos esperando. ¿No? Esto estamos a grandes rasgos hablando de imprimir, pero bueno, se envía los cosas, si es una campaña para las redes, si entonces es que los jueves, ¿cuándo se va a enviar? ¿Cuántos se van a enviar por semana? ¿Cuál es la secuencia? Todo eso uno lo tiene que especificar claramente para que no haya malos entendidos. Y por último, tenemos que, si no me equivoco, último, controlar la implementación. Entonces, supervisión de producción industrial, difusión e instalación. La mayoría de los proyectos de diseño requieren revisión de pruebas. No debe pensarse que la calidad en diseño se mide por la calidad y el costo de la producción en términos absolutos. Las decisiones esenciales que hacen al buen diseño en esta área son la selección de la tecnología más adecuada, el mejor uso de la tecnología elegida. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si por ejemplo trabajamos con la impresión de un folleto, uno genera un PDF donde se ve muy bonito, pero posiblemente en el momento de imprimir en la imprenta, que tiene que hacer por ahí miles de copias, eso que yo veo en pantalla no es exactamente lo que imprime. Esto también, todos los que hayan trabajado con impresoras saben que nunca coincide una cosa con la otra, o por lo menos coinciden en un porcentaje y no al 100%. Entonces, una de las cosas que también tenemos que hacer es con el tema de la imprenta es fundamental ir o hablar claramente o llevarle una impresión muy precisa de cómo queremos que quede, que es parte del punto que vimos antes, pero en general está bueno estar en el momento, si es con imprenta, estar en el momento que se hacen las primeras copias como para ver cómo están saliendo antes de que se impriman el 5000. Es muy común que una imprenta que trabaja en offset, que es el sistema más común para imprimir en grandes cantidades, una vez que la máquina se prende, empieza a tirar copias a una velocidad muy grande y entonces no siempre se puede, pero está re bueno estar en ese primer momento para ver las primeras copias y uno se tiene que hacer, si van a trabajar con imprenta, uno se tiene que ser re amigo de la imprenta, re buena onda, hola, cool, ¿cómo estás? Y con respecto a esto de la selección de la tecnología más adecuada, lo vimos cuando vimos en la selección del canal, pero también, no necesariamente, porque a veces hay fanzines hechos en blanco y negro que tienen un diseño alucinante. Y vemos todo el tiempo folletos a todo color que nos dan en la calle que son horribles, ¿no? Entonces,
a esto nos referimos, ¿no? Con la selección de la tecnología más adecuada y el mejor uso de la tecnología. Y por último, que acá pongo, es un tema que es muy fácil de olvidar, está bueno que inclusive desde el planteo, inclusive dentro del presupuesto, planteemos una evaluación. ¿Cómo llegamos, cómo podemos, aunque sea como mínimo pensarlo, cómo podríamos evaluar si este diseño que hicimos funcionó? En este caso, el currículum no habría mucha forma, más allá de que podríamos pedirle al empleador, al que nos quiere emplear, decirle una pregunta sincera, mira, ¿qué fue lo que no te cerró? ¿Hubo algo en el currículum? ¿Hay algo que faltó? ¿Qué es lo que faltó? Obviamente el empleador en este caso no va a dar una respuesta de diseño del currículum en sí, sino de tu persona en general, pero siempre está bueno si podemos tratar de evaluar cómo funcionó y evaluarlo de una manera lo más científicamente posible, ¿no? Se llegó hasta donde tenía que llegar, se entendió. Entonces, si podemos hacer una encuesta, si podemos pedir, a veces, ¿no? ¿no? Tiene un código de descuento, entonces uno sabe después cuánta gente fue por esa pieza gráfica, porque van con el código de descuento. Entonces, si van con el código de descuento es porque efectivamente vieron la pieza y efectivamente leyó. Bueno, hasta acá llegamos con el Design Thinking, y entonces todo este proceso es un proceso que a grandes rasgos tenemos que... A veces lo hacemos sin pensar en cada uno de estos pasos, a veces lo hacemos más automático que otras veces, pero es un proceso que es muy importante que llevemos a cabo en cualquier elemento que nos toque diseñar, ¿no? Los 3 niveles, ¿no? De visualización, pensar también, ¿no? La entrevista con el cliente es súper importante, tratar de sacar la mayor cantidad de información posible, de exactamente qué es lo que quiera, exactamente qué es lo que le gusta, cuáles son, si le podemos preguntar a él, ¿no? Cuáles son sus competencias, cuáles son otras cosas que él vio que le parece que pueden funcionar. Contra más información saquemos de este primer encuentro con el cliente, mejor. En caso de que no lo podamos sacar directamente del cliente, investigar tipo detective, buscar el nombre del cliente de la página, a ver si tiene Facebook, si no tiene Facebook, si tiene Instagram, si no tiene Instagram, qué cosas publica, qué cosas no publica, etc. Bueno, ahí tenemos la recolección de información. Y en base a eso empezar a decir, bueno, este tipo le gustan este tipo de cosas, el público al cual estoy, bueno, todo este tipo de datos que nos van a ayudar a ir definiendo el problema. Y recién ahí, cuando tenemos todos estos datos, cuando tenemos todo esto, recién ahí nos ponemos a dibujar o a abrir el Illustrator o a empezar a ver el Photoshop, pero no antes de tener definido exactamente. Y después esto, ¿no? Es fundamental este bucle. Por eso yo les digo, muéstrenme, no vengan no me entreguen directo. Muéstrenme antes, aunque sea, bueno, este año van a tener más suerte porque al no tener que imprimir, ahí tienen un changüí. Pero es eso, ¿no? Este bucle. Diseñar, probar, diseñar, probar, diseñar, probar. Y en este caso va a ser con correcciones, pero normalmente si es un juego, si es una página web, uno puede ir viendo y probando, se lo muestra a algunos, se lo muestra a los amigos, se lo muestra, agarra a 20 en la calle y se lo muestra a 20 y les pregunta. 20 en la calle, si es el público apropiado para mostrar, ¿no? Bueno, y en base a eso, uno organiza la producción y después controla que antes de que esté todo terminado, controla. Bueno, esto también en las entregas pasa, ¿no? Mandamos un mail con un archivo y al final el archivo no era. Controlar claramente, que esté bien los nombres, me refiero al nombre del archivo cuando son archivos, que esté bien la dirección de correo a la cual estamos mandando, ¿no? Todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y después, cuando podemos, tratar de evaluar lo mejor posible y de la manera más científicamente posible cuán efectivo fue esa pieza, como para poder en la próxima vuelta mejorar.